Dentro de estas imágenes emerge una noción tentadora que desafía nuestra comprensión del tiempo tal y como lo conocemos. Acompáñenos mientras desentrañamos estas 12 fotos que demuestran que el viaje en el tiempo existe. Número 12. El hombre de Taured. En julio de 1954, se produjo un incidente bastante extraño en un aeropuerto de Tokio durante el proceso de facturación de un vuelo. Fue uno de esos momentos que podrían haberse sacado directamente de una novela de misterio. Un pasajero, probablemente de aspecto bastante corriente, se acerca para presentar su pasaporte. Sin embargo, el pasaporte estaba expedido por un país que no existía, un lugar llamado Taured. Naturalmente, esto levantó algunas cejas y encendió las alarmas en las mentes de los funcionarios del aeropuerto. Detuvieron a este hombre. Sospecharon que se trataba de algún tipo de engaño, como es natural pensar, pero empezaron a hacerse preguntas. ¿Por qué iba alguien a intentar colarse con documentos falsos llamando la atención al mencionar un país inexistente? Parecía contraintuitivo, pero cuando las autoridades interrogaron a este hombre, se mostró notablemente persistente. Afirmó firmemente ser ciudadano del país de Taured. No solo eso, afirmó con valentía que Tarid existía desde hacía miles de años. Incluso lo señaló con confianza en un mapa. Pero aquí es donde se vuelve aún más intrigante. El lugar que señalaba en el mapa era la actual Andorra. El hombre parecía genuinamente desconcertado de que nadie hubiera oído hablar de su país y de que el mapa lo denominara de otra forma, totalmente distinta. Fue una de esas situaciones que dejaron a la policía rascándose la cabeza, sin saber muy bien qué hacer con este misterioso individuo. Decidieron alojarlo en una habitación de hotel en el último piso y cerraron bien las puertas. Sin embargo, al día siguiente, la habitación estaba vacía y el hombre había desaparecido, dejando solo un enigma. La identidad del hombre y el país del que hablaba siguen siendo un misterio, lo cual nos intriga y nos hace imaginar posibilidades de viajes en el tiempo. Quizás nunca sepamos quién era o qué había detrás de sus afirmaciones. Este misterio sigue cautivando a las mentes curiosas que encuentran esta extraña historia del pasado. Número 11. El reloj suizo de 1940 en una tumba. En diciembre de 2008, unos arqueólogos hicieron un asombroso descubrimiento que despertó la curiosidad tanto de la comunidad científica como de la paranormal. Desenterraron un misterio en las profundidades de una tumba intacta en Shaanxi, China, que había permanecido sellada durante más de 4 siglos. Encontraron un artefacto pequeño pero innegablemente moderno, un reloj de oro en miniatura. Este reloj, no más grande que un anillo, llevaba intrincadas tallas, incluida la palabra Swiss en su reverso. Este descubrimiento fue desconcertante porque el origen de la tumba se remonta a la dinastía Ming. La mera presencia de un diseño al estilo de los años 40 dentro de una tumba que había permanecido intacta durante siglos era alucinante. La gente no pudo evitar alzar las cejas con incredulidad ante este descubrimiento. El artefacto fue clasificado como fuera de lugar. Estos objetos desafían la comprensión científica y las cronologías históricas al aparecer en contextos inesperados. Surgieron teorías para desentrañar el misterio del reloj. Los entusiastas del viaje en el tiempo creen que este artefacto es una prueba de la existencia de viajeros temporales. Los escépticos sugieren que la tumba fue abierta y sellada en el pasado sin signos de alteración. Este reloj desafía la idea convencional de la progresión lineal de la innovación y la tecnología, lo que indica la existencia de civilizaciones o individuos avanzados para su época. Estos artefactos podrían señalar líneas temporales desconocidas. Algunos buscan explicaciones científicas, mientras otros disfrutan del misterio y la maravilla que evocan. El enigmático reloj suizo de 1940, hallado en una tumba antigua, es un rompecabezas en nuestro pasado. Ya sea una anomalía histórica, una broma ingeniosa o un auténtico artefacto de viaje en el tiempo, el reloj nos recuerda que la historia rara vez es sencilla, ocultando secretos y sorpresas por descubrir. Número 10. El inmortal Vladimir Putin. A todos nos han cautivado esas películas en las que los personajes retroceden en el tiempo a distintas épocas, navegando por la historia como si fuera un gran tapiz. Sin embargo, aquí hay un giro peculiar. Parece que Vladimir Putin, el enigmático líder de Rusia, podría tener su propia vena de viajero en el tiempo.
Estas tres intrigantes fotografías han hecho que se muevan las lenguas y se dispare la imaginación. En estas imágenes, captadas en distintos momentos a lo largo de varias décadas, vemos a Vladimir Putin vestido de soldado ruso. Ahora bien, no es el hecho de que lleve un uniforme militar lo que ha hecho girar las cabezas, sino la asombrosa diferencia entre estas tres imágenes. Según un sitio web concreto, la primera foto data de la década de 1920, la segunda de 1941 y la tercera de 2015, es decir, un periodo de 95 años. Sin embargo, el hombre de la fotografía de 2015 parece sorprendentemente joven para su edad. Es casi como si las manos del tiempo hubieran pasado ligeramente sobre él, preservando su aspecto de una forma que desafía el proceso natural de envejecimiento. Como era de esperar, esta anomalía ha puesto a los fervientes seguidores de Putin en su propia misión. Se han embarcado en un viaje que sugiere que su líder no es un mortal corriente. Algunos incluso han sugerido que es inmortal, una figura atemporal que ha adornado nuestro planeta durante miles de años, protegiendo firmemente a Rusia a través de los tiempos. Aún así, el misterio permanece. Se mire por donde se mire, Vladimir Putin es un viajero en el tiempo. ¿Ha tropezado con los secretos de la eterna juventud? O, como explicación más fundamentada, ¿podría ser que existen múltiples individuos que por casualidad comparten un asombroso parecido con el propio hombre? Número 9. La huella de zapato que viaja en el tiempo. Una marca peculiar ha desconcertado a historiadores y científicos por igual en el mundo de las anomalías históricas que desafían nuestra comprensión del pasado. Es la historia de una huella de zapato. Esta huella de zapato conlleva un giro desconcertante. La historia se desarrolla con el descubrimiento de una huella de zapato fosilizada en la roca, una huella que se cree que data de hace más de 200 millones de años. Este hallazgo sorprendente generó especulación e intriga. ¿Cómo es posible que haya una huella de zapato tan antigua? Podría ser que seres similares a los humanos, o incluso viajeros en el tiempo, hayan caminado alguna vez por la Tierra durante la era de los dinosaurios. Los defensores de las teorías de los viajes en el tiempo ven esta huella como una prueba de que individuos de una línea temporal más avanzada visitaron el pasado y la dejaron. Sin embargo, los científicos y expertos abordaron esta anomalía con cautela y escepticismo. Consideraron explicaciones alternativas, como la posibilidad de que la huella sea una formación natural casual o una huella contemporánea que se sedimentó y fosilizó rápidamente. Es cierto que desafía los conocimientos geológicos actuales. Los patrones similares apuntadas a lo largo de sus bordes alimentan el misterio y el debate sobre esta huella. Las formaciones naturales rara vez imitan con tanta precisión los patrones creados por el hombre. Esta huella es objeto de controversia. Por un lado, los creyentes la ven como prueba de viajes en el tiempo o civilizaciones antiguas avanzadas. Los escépticos buscan explicaciones más naturales o convencionales, considerando la huella como una rareza, pero no necesariamente una anomalía histórica. Ya sea una reliquia de un visitante antiguo o una maravilla geológica, la huella de zapato simboliza nuestra búsqueda de comprensión. Indica las zonas grises de la historia donde las certezas se difuminan, dando lugar al asombro, la especulación y las infinitas posibilidades que el tiempo puede albergar. Número 8. Hombre sosteniendo un artefacto moderno. Uno de esos enigmas está entretejido en un cuadro que ha causado conmoción en la comunidad de entusiastas de los viajes en el tiempo. Una obra de arte que parece representar a un hombre absorto en un dispositivo moderno. Esta imagen muestra una pintura de un artista italiano que data de 1937. En ella aparecen dos hombres, uno de los cuales sostiene un objeto que se parece extrañamente a un smartphone moderno. El otro hombre parece bastante molesto, como si preguntara cuánto tiempo va a pasar la otra persona con su teléfono. Si este cuadro hubiera surgido en tiempos más recientes, podría haberse convertido en un meme que representa cómo en el siglo XX los principios similares a nuestros smartphones. Sin embargo, en aquel entonces la gente no sabía que en menos de un siglo tendríamos un dispositivo de bolsillo que reemplazaría libros, cámaras y otros dispositivos. Otro cuadro, el Expected de Ferdinand Georg Waldmüller,
Fue creado en la década de 1860. En él, aparece una joven caminando por un camino rural, sosteniendo una pequeña caja y pareciendo orar. Sin embargo, al observar de cerca, la joven sostiene lo que parece ser un smartphone moderno, lo cual guarda similitudes extrañas. Aunque podría interpretarse como si estuviera leyendo un mensaje de texto o viendo una foto, los expertos en arte señalan que en realidad sostiene un libro religioso de la época. Leer un texto sagrado en tranquila contemplación es común en el arte religioso, simbolizando devoción y reflexión. El brillo que algunos ven en el objeto puede ser simplemente el reflejo de las páginas doradas o una elección del artista. Los artistas añaden simbolismo y alegoría a sus obras. Es posible que Walt Müller haya jugado con la luz y la perspectiva para influir en la percepción del espectador. A pesar de esto, el cuadro sigue siendo encantador como una ventana al pasado. Número 7. El astronauta en una antigua catedral española. Los internautas se llevaron una gran sorpresa cuando una fascinante fotografía empezó a circular por la red. Esta intrigante imagen captó un elemento decorativo de la Catedral de San Joram, en la histórica ciudad española de Salamanca. Lo que la hace aún más cautivadora es el hecho de que este elemento decorativo representa a un astronauta. La Catedral de San Joram tiene una larga historia, ya que su construcción se remonta al siglo XVIII. Esto fue siglos antes de que los primeros astronautas se aventuraran en el espacio. Así que la pregunta que surgió de forma natural fue, ¿cómo era posible que los creadores de este elemento decorativo supieran el aspecto que tendrían los futuros astronautas? Además, el nivel de detalle que ostentaba este astronauta era realmente desconcertante. Era una representación increíblemente intrincada, hasta el calzado del astronauta, completo con suelas acanaladas. Este nivel de precisión suscitaba la pregunta de cómo podía existir una representación así en un lugar y una época que no debían tener ni idea de viajes espaciales, y mucho menos de moda astronauta. Como puede imaginarse, la aparición de un astronauta español en una catedral del siglo XVIII suscitó serios debates y especulaciones entre los internautas. Muchos se rascaron la cabeza, cavilando sobre las posibles explicaciones de este elemento aparentemente fuera de lugar. Sin embargo, surgió una teoría oficial sobre su creación. Según esta teoría, un restaurador decidió añadirle un toque moderno. A finales del siglo XX, optaron por incorporar a un astronauta como parte de sus esfuerzos de restauración. A pesar de esta explicación oficial, algunos abogan por una narrativa diferente. Estos entusiastas de la teoría de la conspiración siguen sin estar convencidos de la historia del restaurador. Lo ven como otra prueba que apoya su teoría de los viajes en el tiempo. Número 6. John Titor, el viajero en el tiempo. A finales de la década de 1990, se produjo un gran revuelo en los foros en línea cuando un hombre llamado John Titor hizo su gran entrada en el Instituto del Viaje en el Tiempo con una historia que parecía sacada directamente de una novela de ciencia ficción. Titor afirmaba ser un soldado enviado al pasado desde el año 2036. Además, no fue un viaje casual en el tiempo. Titor tenía una misión crítica. Sostenía que su viaje fue causado por un futuro sombrío en el que un virus informático devastador destruiría el mundo. Ahora viene lo intrigante. La misión de Titor en el pasado era viajar al año 1975 y obtener una pieza de tecnología modesta, el ordenador IBM 5100. Según Titor, este ordenador tenía información vital sobre un virus devastador que afectaría al mundo en 2036. Durante meses, Titor participó en un foro, respondiendo preguntas de usuarios sobre diversos temas, incluyendo futuros y viajes en el tiempo. Proporcionó algoritmos complejos y fotos de su supuesta máquina del tiempo. Sin embargo, desapareció en 2001, dejando un legado. Hoy en día, John Titor es famoso en Internet por sus predicciones y teorías. La idea de un viajero del tiempo compartiendo conocimientos con el pasado es legendaria. Número 5. La gemela de Greta Thunberg. Greta Thunberg, destacada activista medioambiental, es un nombre que resuena en todo el mundo. Ha abogado fervientemente por la protección del medio ambiente, y su trayectoria, hasta llegar a la fama, es poco menos que extraordinaria. Nacida en 2003 en Estocolmo, Suecia, el camino de Greta hacia la fama mundial
Comenzó cuando tenía 16 años. A esa tierna edad, hizo una profunda declaración que resonaría en todo el mundo. Frente al edificio del Parlamento sueco, Greta se mantuvo firme, sosteniendo un cartel y declarando una huelga. Dijo que dejaría de ir a la escuela hasta que las autoridades se sentaran y tomaran nota de los acuciantes problemas del calentamiento global. Y no se detuvo ahí. Greta exigió que se actuara en consonancia con los términos del Acuerdo de París, subrayando la urgencia de abordar el cambio climático. Avanzamos rápidamente hasta 2019 e Internet se encontró en un hervidero de intriga. Un bloguero llamado Jack Strange compartió una peculiar fotografía en su página. Tomada allá por 1898, la imagen mostraba a 3 niños de diferentes edades. Sin embargo, lo que captó la atención de sus seguidores fue el asombroso parecido que guardaba una de esas niñas con Greta Thunberg. La niña de la antigua foto tenía la misma expresión facial, forma de la cara, ojos redondos y trenzas gemelas que Greta. Esto generó especulaciones entre los seguidores de Jack, incluso la teoría divertida de que Greta era una viajera en el tiempo. Aunque descabellada, esta teoría ofrecía una explicación divertida a las similitudes entre la joven del pasado y la activista moderna. En última instancia, este caso sigue siendo una nota humorística en la historia del viaje impactante de Greta Thunberg como activista medioambiental. Número 4. El avión de combate en antiguos jeroglíficos egipcios. La cultura del antiguo Egipto, con sus icónicas pirámides, su enigmática esfinge y su profunda creencia en el más allá, siempre ha fascinado y despertado la curiosidad de la gente. Sin embargo, entre los muchos enigmas que presenta, uno cautiva especialmente a los observadores modernos. Reside en los jeroglíficos encontrados en el templo de Seti, uno de Abidos, que guardan un asombroso parecido con la maquinaria moderna. Tallados en las antiguas paredes de piedra caliza, estos jeroglíficos, a primera vista, parecen representar objetos de nuestro mundo contemporáneo. En particular, se pueden distinguir representaciones explícitas de un helicóptero, un submarino, una nave espacial y lo que muchos creen que es un avión de combate. Estas imágenes destacan claramente entre los símbolos y jeroglíficos más convencionales que las rodean. Estas representaciones son sorprendentes para los defensores de las teorías de los antiguos astronautas y los entusiastas de los viajes en el tiempo. Argumentan que estas representaciones precisas de maquinaria del siglo XX en un templo antiguo sugieren que los antiguos egipcios podrían haber sido visitados por seres del futuro o de otros mundos. Según esta teoría, estos visitantes podrían haber compartido tecnología avanzada que luego se plasmó en las paredes del templo. Un punto a favor de esta teoría es el conocimiento de las prácticas de tallado egipcias. Durante cambios en el liderazgo o la teología, era común que se revocaran las inscripciones anteriores y se realizaran nuevas tallas encima. Esta superposición de símbolos a lo largo de las generaciones podría haber creado inadvertidamente imágenes aparentemente anacrónicas. Aunque estas explicaciones lógicas ofrecen claridad, la fascinación por el avión de combate y la maquinaria que lo acompaña sigue siendo fuerte. Para muchos, la idea de que las civilizaciones antiguas pudieron haber tenido visiones del futuro o encuentros con extraterrestres es una posibilidad emocionante que desafía nuestra comprensión lineal del tiempo y el progreso. Número 3. La mujer griega moderna. Los arqueólogos de todo el mundo tienen ese don para desenterrar tesoros ocultos de las profundidades de la historia. Y estos tesoros suelen incluir artefactos intrigantes que nos transportan a siglos pasados. Entre este tesoro de joyas históricas, algunas estatuas talladas en piedra han levantado cejas y encendido un fuego de curiosidad. Una de esas estatuas notables es la tumba Nescau de una mujer entronizada con un asistente. Esta intrigante escultura se encuentra en el J. Paul Getty Museum, enclavado en la belleza escénica de Malibú, California. Y no es la típica obra de arte de la antigua Grecia. La estatua representa a una mujer sentada en su trono, pero es su acompañante quien realmente roba el protagonismo. Un objeto que se parece notablemente a un ordenador portátil está en la mano de la atendante, y para añadir una pizca de modernidad, hay incluso lo que parecen ser puertos USB. He aquí una mujer de la antigua Grecia, habitante de una época en la que nuestros modernos artilugios inteligentes no eran más que sueños.
En un futuro lejano, los ordenadores portátiles estaban muy avanzados. ¿Cómo llegó esta mujer griega a tener un dispositivo tan sorprendente en una época sin ordenadores portátiles ni puertos USB? Surge la pregunta: ¿lo adquirió a través de los misteriosos portales del viaje en el tiempo? Esta pregunta nos lleva a explorar posibilidades fascinantes. Las antiguas civilizaciones guardaban secretos y tenían un conocimiento superior a su tiempo, quizás compartido por viajeros en el tiempo del futuro. ¿O podría ser una obra de arte ingeniosa, pero desconcertante, con elementos anacrónicos para confundir y asombrar a su público? Número 2. La mujer que habla por el móvil en 1928. El pasado a veces nos sorprende con historias intrigantes que desafían nuestra percepción del tiempo. Un ejemplo fascinante es un fragmento de la película muda de Charlie Chaplin, El Circo, de 1928. En este fragmento, una mujer camina cerca de la cámara, sosteniendo un objeto junto a su oreja, como si estuviera hablando por teléfono. Aunque esto ocurrió 60 años antes del primer teléfono móvil, resulta familiar para los espectadores modernos. La filmación generó un gran revuelo en Internet. ¿Cómo una mujer de los años 20 podía tener un dispositivo de comunicación similar a un teléfono móvil? Los entusiastas de los viajes en el tiempo argumentaron que ella era una viajera del tiempo, lo cual añade otra pieza misteriosa a la colección de artefactos e individuos fuera de lugar. Desde su perspectiva, reveló accidentalmente sus orígenes de una línea temporal más avanzada tecnológicamente. Una explicación más imaginativa sugirió que ella podría estar usando un prototipo de dispositivo inalámbrico, insinuando un avance tecnológico no registrado en la historia convencional. Sin embargo, esta teoría no tenía pruebas sólidas. El debate fue intenso, ya que la nieta de la mujer afirmó que su abuela usaba un audífono portátil. Sin embargo, esta afirmación no fue ampliamente aceptada debido a la falta de pruebas concretas. Las imágenes de 1928 son fascinantes y tienen implicaciones profundas para nuestra comprensión del tiempo. Si se aceptara este clip como prueba de un viaje en el tiempo, cambiaría nuestra percepción del flujo temporal, sugiriendo un mundo donde los eventos y las líneas temporales se entrelazan, desafiando nuestra comprensión lineal del pasado, presente y futuro. La mujer que habla a través de un dispositivo móvil en 1928 personifica la fascinación duradera de la humanidad por el tiempo y sus misterios. Su breve aparición en la película antigua sigue cautivando mentes y nos insta a cuestionar nuestra realidad. Número 1. Los viajes en el tiempo durante la Guerra Fría. Viajemos al intrigante reino de la Guerra Fría, donde misterios y secretos se entretejieron en aquella época turbulenta. Uno de esos enigmas gira en torno a Andrew Basiago, quien busca desentrañar los misterios del proyecto Cryptic Pegasus. Este proyecto, clasificado como alto secreto, fue creado por Estados Unidos para manipular el espacio-tiempo y obtener una ventaja en la Guerra Fría contra Rusia. Pero eso es solo el comienzo. Según Basiago, fue enviado atrás en el tiempo como parte de este proyecto y presenció el discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln en 1863. La historia se vuelve aún más desconcertante. Su padre también participó en este empeño encubierto, hasta que finalmente se archivó en 1968. Los científicos estadounidenses supuestamente se adentraron en el mundo de la física teórica, inspirándose principalmente en la teoría de la relatividad de Einstein y en el convincente concepto de los agujeros de gusano. Su audaz objetivo era crear saltos literales a través del tiempo, y se aventuraron en lo más profundo de lo teóricamente desconocido en pos de este audaz objetivo. Pero aquí es donde la historia da otro giro alucinante. Una fotografía, reliquia del discurso de Gettysburg de 1863, resurgió en Internet. En esta imagen fascinante, vemos a un niño mirando hacia su derecha. Ese niño es Andrew Basiago, un abogado que afirma haber viajado en el tiempo desde finales de la década de 1870. La combinación de esta foto antigua con el personaje moderno de Basiago crea una extraña conexión entre el pasado y el presente, lo cual aumenta la intriga en torno a esta historia fantástica. Además, como Basiago es un abogado exitoso y respetado, no hay motivos para dudar de su reputación al contar una historia tan extravagante como un viaje en el tiempo. Esta historia nos invita a explorar los fascinantes y a veces surrealistas misterios de nuestra historia.
Gracias por vernos. Hasta la próxima.